Cordial saludo a todos y todas en nombre de la Universidad Uniclaretiana. Es un honor darles la más cordial bienvenida a este panel de expertos que hemos titulado Construccionismo Social de 1980 y 1990, que se desarrolla a través de nuestra plataforma Teams. Y también queremos en esta noche dar inicio expresando un afectuoso saludo a la docente Luz Eugenia Moreno, quien con su compromiso ha hecho posible este encuentro, así como la jefatura de trabajo social. Siempre atentos a fortalecer estos espacios de diálogo y de reflexión académica. Hoy nos acompaña un grupo muy destacado de panelistas cuyas perspectivas enriquecerán nuestra comprensión sobre el construccionismo social y su influencia en las ciencias sociales. A continuación, presento al señor Johnny Alexis Oviedo Riascos, Joana Hernández Potes y Lady Tatiana Rincón, todos estudiantes de la Universidad Uniclaretiana del programa Trabajo Social. A cada uno de ellos nuestros más sinceros agradecimientos por aceptar esta invitación y compartir sus conocimientos y experiencias. También invitamos a nuestro público que nos escucha a participar activamente con sus aportes y preguntas a través de nuestro chat, para que este espacio sea verdaderamente un lugar de construcción colectiva de saberes. Sin más preámbulo, damos inicio a este panel agradeciendo a todos por su presencia y disposición. Gracias nuevamente por acompañarnos. Brevemente, quiero dar una pequeña introducción sobre el construccionismo social. En los años 80 y 90 se consolidó como una perspectiva que nos invita a comprender que la realidad, el conocimiento y las identidades no son estáticos ni dados de una vez y para siempre, sino que se construye en la interacción entre las personas. Desde esa mirada, se cuestiona la idea de verdades absolutas y se pone de relieve como el lenguaje, la cultura y las relaciones sociales, que influyen en la manera en que interpretamos el mundo. Para el trabajo social, esta perspectiva representó un punto de inflexión y significó repensar la práctica social profesional, reconociendo que toda intervención está inevitablemente atravesada por los contextos históricos y sociales, y que la verdadera transformación exige una mirada crítica y reflexiva. Así, en estos años de los 80 y 90, el construccionismo social no solo se afianzó como una corriente epistemológica, sino que también contribuyó a la transformación de las prácticas profesionales y al fortalecimiento de una formación crítica en las ciencias sociales. Además, abrió debates en torno al poder, al conocimiento y a la intervención en lo social. Discusiones que, como veremos hoy, siguen plenamente vigentes. El construccionismo social en las décadas, nuevamente repito, de los 80 y 90, hemos visto cómo esta corriente no solo cuestiona las verdades absolutas, sino que también transformó las formas de comprender el conocimiento, la práctica profesional y la intervención en lo social. Con base a esta introducción, quiero ahora abrir el diálogo para nuestros invitados y que podamos comenzar. Y me gustaría invitar también a nuestros panelistas a compartir sus primeras impresiones en el orden de presentación. Para esa primera intervención, quiero realizar la primera pregunta. ¿Qué lectura hace usted sobre el impacto que tuvo el construccionismo social en la configuración del pensamiento social durante esas décadas? Por favor, Johnny. Cordial saludo, muchísimas gracias por la invitación. Dando respuesta a tu pregunta, bueno, desde mi lectura yo considero que el construccionismo social en las décadas de 1980 y 1990 tuvo un impacto muy fuerte porque permitió cuestionar esas verdades absolutas que antes parecían incuestionables. Nos mostró que el conocimiento no está dado de una vez por todas, sino que se va construyendo a través del lenguaje, de las interacciones y de los acuerdos que vamos generando en la vida social. Eso significó un cambio importante en la forma de comprender el pensamiento social
porque dejó de verse como algo rígido para pasar a entenderse como algo dinámico y en constante construcción. En ese sentido, yo diría que el construccionismo transformó tanto la investigación como la práctica profesional, ya que nos enseñó a reconocer que no somos observadores externos de la realidad, sino actores que también la construimos con nuestras acciones, discursos y relaciones. Gracias. Muchas gracias, Johnny. Bueno, posteriormente continuamos con nuestro siguiente panelista, Joana Hernández Potes, quien nos podrá ampliar la reflexión sobre cómo este enfoque repercutió en la formación y en la práctica profesional del trabajo social. Bien, pues, Joana. Gracias, Juan Carlos. Cordial saludo para todos. Bueno, el construccionismo cambió la formación y la práctica del trabajo social al invitar a escuchar más a las personas y construir soluciones junto con ellas, en lugar de imponerlas. Esto hizo que el trabajo social sea más participativo y crítico, pero también trajo retos cuando había que dar respuestas rápidas o enfrentar problemas urgentes, como por ejemplo en un barrio con altos niveles de pobreza, el enfoque construccionista lleva al trabajador social a conversar con la comunidad sobre qué significa vivir bien para ellos y construir junto con ellos las soluciones. Pero esto puede retrasar ayudas urgentes como acceso a alimentos o servicios básicos. Muchas gracias, Joana. Bueno, finalmente vamos a contar con el aporte también de Lady Tatiana Rincón, que nos ayudará a pensar con estos debates, cómo siguen vigentes hoy en día, ¿cierto? Especialmente frente a los retos actuales de lo social. Lady, bien, puedas tener la palabra. Bueno, cordial saludo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estos debates siguen siendo parte de nuestras vidas porque hay muchas personas que aún viven en situaciones de injusticia y desigualdad. Hablar de esto hoy nos ayuda a abrir los ojos y a escuchar otras realidades y preguntarnos qué podemos hacer desde dónde empezamos para cuidar y acompañar y transformar lo que duele en lo social. Muchas gracias. No, muchas gracias, Lady. Bueno, de esta manera vamos a dar un espacio de una apertura nuevamente del diálogo, recordando que este espacio es para escuchar, reflexionar y construir colectivamente. Sigo invitando nuevamente a las personas que puedan hacer sus preguntas y darle continuidad a este espacio de panel de expertos. Muchas gracias a nuestros panelistas por estas valiosas reflexiones. Creo que hasta aquí hemos podido reconocer cómo el construccionismo social abrió caminos para repensar el conocimiento de la práctica profesional y la manera en que interpretamos lo social. Haciendo esta pequeña pausa, quiero invitar ahora a que pasemos a una nueva cuestión que vamos a ampliar en nuestra conversación. Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo influyó el giro construccionista de los años 80 en la redefinición del trabajo social como disciplina y práctica profesional? Te dejo la pregunta abierta para nuestros panelistas. Juan, si me lo permites, quisiera dar respuesta a esa pregunta. Bien, pues, el giro construccionista de los años 80 hizo que el trabajo social cambiara su mirada sobre los problemas sociales, porque antes se pensaban como algo fijo y externo que había que diagnosticar, mientras que desde el construccionismo se entendió que esos problemas se construyen a través del lenguaje, de las relaciones y del contexto. Eso permitió al trabajo social que dejara de centrarse e imponer soluciones y se enfocara más en escuchar y construir alternativas con las personas. Por ejemplo, en lugar de decirle a una familia que su problema es la pobreza y darle una solución estándar, se trabaja desde cómo esa familia entiende y vive su situación, reconociendo sus significados y sus propias formas de salir adelante. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Johnny. Bueno, en este momento me comparten una pregunta que realizan unos participantes en el chat.
La persona se llama Salomé Velasco, dice, ¿en qué medida los aportes de Kenny Georgian y otros teóricos construccionistas transformaron la comprensión de la identidad, los problemas sociales y la intervención con comunidades? Pregunta abierta para tus panelistas. Juan, yo quisiera darle respuesta a esa pregunta. Bueno, Kenneth Georgian y otros teóricos. Tatiana, se te pausó el micrófono, entonces, para que retomes nuevamente Invitan a la entender. respuesta. Qué pena, Lady. Para que por favor retomes nuevamente la pregunta, es que se te cortó tu respuesta. ¿Nos puedes volver a repetir, por favor? Gracias. Vale. Kenneth Georgian y otros teóricos nos invitan a entender que la identidad no es algo que traemos de fábrica, sino que se va transformando en la relación con los demás, en nuestras conversaciones y en lo que compartimos y cómo nos tratamos. Esto cambia mucho la manera en que vemos los problemas sociales. Ya no se trata de decir esto es así y punto, sino de reconocer que lo que llamamos problema es también una historia, una forma de nombrar algo que puede cambiar si escuchamos otras voces y si abrimos espacios al diálogo. Y cuando hablamos de trabajar en comunidad, nos proponen dejar atrás esa idea del experto que llega con la solución lista. En lugar de eso, nos invita a construir juntos y a reconocer los saberes locales, a escuchar la verdad y a crear respuestas que nazcan del encuentro. Es pasar e imponer, y no es solo transformar la intervención, también transformar la relación, la confianza y el sentido de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Lady. Bueno, con respecto a que respondes, yo quiero preguntar, ¿qué tensiones de pronto surgieron entre el enfoque construccionista y los modelos tradicionales, pues más positivistas o estructural funcionalistas dentro del trabajo social? Pregunta abierta. Gracias, Juan. Bueno, quiero responder a esa pregunta porque las tensiones surgieron porque los modelos tradicionalistas, positivistas o estructural funcionalistas, ven la realidad como algo objetivo que se puede medir y corregir, mientras que en el enfoque construccionista dice que la realidad se construye a través de las relaciones, los discursos y los significados que compartimos. ¿Esto qué hace? Esto genera choques en cómo entendemos los problemas sociales, los hechos objetivos versus construcciones sociales. El rol del trabajador social, que es el experto que sabe versus facilitador que construye. Y las metodologías que se utilizan, que son las cuantitativas y rígidas versus las cualitativas y flexibles. En conclusión, el construccionismo hizo que el trabajo social dejara de ver los problemas como algo fijo y empezó a mirarlos como realidades que se crean según la forma en que las personas los viven y los nombran. Esto ayudó a que el trabajo sea más cercano, más participativo y abierto a distintas formas de entender las situaciones. Gracias, Juan. Ok, muchas gracias, Joana. Bueno, y con respecto a, surge algo como, ¿cómo en ese tiempo, cómo se incorporaron en los 80 y 90 las ideas del construccionismo en la práctica cotidiana con familias, grupos y comunidades? Pregunta abierta nuevamente. Juan tomó la palabra para dar respuesta a esta pregunta. Yo diría que en la práctica estas ideas se reflejaron en metodologías más participativas donde lo central era el diálogo y la construcción conjunta. Con las familias ya no se trataba de dar consejos desde afuera, sino de escuchar sus historias y resignificar sus problemas, como en el caso de un conflicto con adolescentes que se entendía no solo como
la rebeldía, sino como una oportunidad de mejorar la comunicación. En comunidades también se vio el cambio porque se promovía que fueran los mismos vecinos quienes definieran qué era lo más importante para ellos. Por ejemplo, entender la inseguridad, que no solo como violencia, sino también como falta de oportunidades o desconfianza entre vecinos. Así el trabajo social se volvió más humano y más cercano a las realidades de la gente. Gracias. Muchas gracias, Johnny. Bueno, con respecto a qué manera el construccionismo social abrió nuevas posibilidades para el trabajo interdisciplinario entre la psicología, la sociología y el trabajo social. ¿Me pueden responder esa pregunta? Son tan amables. Bueno, Juan, yo le daré respuesta a esa pregunta. Abrió una puerta muy valiosa para el trabajo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque nos ayudó a romper esas barreras rígidas entre disciplinas que muchas veces nos limitaban. Al poner el foco y el lenguaje en el contexto y en las relaciones, permitió en el área como la psicología, la sociología y el trabajo social a que empezaran a conversar de un lugar común, a entender a las personas en su entorno, no como casos aislados, sino como seres profundamente conectados con su historia, su comunidad y sus vínculos. Ya no se trata de buscar la verdad desde una sola mirada, como si hubiera una única forma correcta de entender lo que pasa. Al contrario, nos invita a construir significados y a integrar saberes, a escuchar distintas voces y a transformar nuestras intervenciones. Las vuelve más humanas y más colaborativas. En lugar de aplicar recetas, empezamos a crear respuestas con otros. Y eso no solo enriquece al trabajador, sino también a quienes participan en él. Porque cuando diferentes disciplinas se encuentran desde el respeto y la escucha, lo que surge es mucho más potente que cualquier enfoque aislado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lady. Bueno, y ya para finalizar, me envían también otra pregunta. Dicen, ¿qué retos y críticas se generaron respecto a la aplicabilidad del construccionismo social en contexto de desigualdad, marginación y políticas públicas durante esa década? Mira, el construccionismo recibió críticas porque al enfocarse mucho en cómo hablamos y entendemos los problemas, a veces no se tomaba en cuenta la pobreza o la falta de recursos que vivían o viven las personas, lo que hacía más difícil aplicar soluciones rápidas y políticas que ayuden de verdad. Por ejemplo, en una comunidad con pobreza extrema, el construccionismo propondría dialogar sobre cómo las personas entienden su situación, pero se le criticó porque eso no resuelve de inmediato la falta de alimentos o de vivienda. Gracias, Juan. Muchas gracias, Giovanna. Entonces, podemos decir que a lo largo de este espacio hemos compartido reflexiones profundas en torno al construccionismo social, su influencia y tanto en las ciencias sociales especialmente, pero también en el trabajo social. Coincidimos en que esta perspectiva nos invita a reconocer que la realidad, el conocimiento y las identidades no son verdades únicas ni fijas, sino que son procesos que se construyen en la interacción, el lenguaje y los conceptos históricos y culturales. Como futuros y actuales profesionales del trabajo social, ese enfoque nos desafía a mirar nuestras intervenciones con un sentido crítico y reflexivo, entendiendo que cada acción, palabra o decisión tiene un impacto, ya sea para abrir posibilidades de transformación o para reproducir desigualdades. De ahí la relevancia del trabajo como una conciencia ética, escuchando y dialogando con las comunidades para que el cambio social pues no sea impuesto, sino construido colectivamente desde la dignidad y la justicia.
Bueno, quiero agradecer a todos ustedes por este espacio tan interesante y en nombre de la Universidad Uniclaretiana quiero agradecer de manera especial a nuestros distinguidos panelistas. Muchas gracias, Johnny, Alexis, Giovanna y a nuestra otra panelista, Lady Tatiana Rincón. Muchas gracias y por supuesto a cada uno de los asistentes que se sumaron a esta conversación. Gracias por su participación activa y por contribuir a que este espacio sea realmente un encuentro de saberes y de construcción conjunta. Bueno, con esas palabras damos por concluido nuestro panel, no sin antes invitarles a seguir reflexionando y a mantener vivo este espíritu crítico y transformador en cada práctica profesional y académica. Muchas gracias a todos y todas. Tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Muchas gracias.